Y al final, el debate interior contra Buenos Aires lo terminó Belgrano ganando una final absolutamente soñada y memorable. Belgrano es el nuevo campeón del fútbol argentino y le ganó una final a River que yo creo, de un lado va a ser el acontecimiento más grande en el club cordobés por haberla ganado en su ciudad y por haber sido por primera vez campeón del fútbol argentino, y del otro lado, la hora de hacerme a culpa, la hora de entender los errores y tener que barajar y dar de nuevo, porque River se había encontrado con una final que la estuvo ganando 1-0, que la estuvo ganando 2-1, que parecía que la moneda, después de haber pasado octavos, cuartos y semifinales, como los había pasado, por fin caía de su lado otra vez, y de alguna manera, por no haber podido cerrar el partido y porque Belgrano haya revivido en dos momentos en los que ya estaba absolutamente muerto y planchado, termina perdiendo River la final del campeonato y termina Belgrano con la alegría, quizás me animo a decir, más grande de su historia. Belgrano es el nuevo campeón del fútbol argentino y River, por no haber podido cerrar el partido ni una ni dos veces, termina perdiendo una final que por momentos la estuvo ganando y que tranquilamente, por sobre todas las cosas, con algunos errores, más que nada defensivamente hablando, con ese penal que termina para mí bien cobrado, dando el empate de Ubita Fernández, perdiendo una final de campeonato que yo creo que al hincha de River le va a doler por el contexto, por el primer semestre y por perder la posibilidad de que Coudet arranque un primer ciclo y un primer semestre exitoso pensando en lo que se viene en la segunda parte del año. Belgrano es el campeón del fútbol argentino, gana una final que yo creo en la que hay mucho que analizar, en donde hay mucho obviamente que hablar desde lo futbolístico. En un primer tiempo para mí recontra atractivo, que tuvo por lo menos la propuesta de River de un lado y la respuesta de Belgrano del otro, el interés de River y la inquietud de jugarlo de cierta manera, con cierta actitud, con cierta intensidad, y la respuesta de Belgrano, que para mí jugó un primer tiempo, por lo menos desde el ritmo, desde la intensidad, hago hincapié esta palabra, y también desde las posibilidades futbolísticas a la altura de las circunstancias. Primero que nada, yo creo que hoy vimos la final más atractiva del fútbol argentino desde que existe este formato, y yo lo había dicho en la previa, lo había dicho la semana pasada al término de cuando Belgrano eliminó a Argentinos en la Paternal, cuando le ganó por los penales y se clasificó a la final del fútbol argentino, hace ya una larga semana atrás. Yo creo que de alguna manera el formato que nos ha invitado a tener finales atractivas como fue la de Racing el año pasado y algunas olvidables como fue la de Huracán contra Platense o la de Platense contra Rosario Central, yo creo que de alguna manera esta fue la final por lo menos más colorida de que existe este formato, y futbolísticamente no se quedó atrás. Yo creo que vimos por lo menos un primer tiempo atractivo, con 2 goles, con ida y vuelta, con la propuesta de River, con la respuesta de Belgrano, y después un segundo tiempo que por sobre todas las cosas tuvo emociones, tuvo un penal, tuvo polémica, tuvo discusiones. Y yo lo voy a decir ahora de antemano, para mí el penal estuvo perfectamente cobrado. Yo creo que fue un acierto de Yael Falcón Pérez en la interpretación de ese antebrazo, de esa mano de Rivero, pero ahora nos vamos a meter ahí porque quiero arrancar por el primer tiempo. Primer tiempo en el que yo creo que es para destacar por lo menos la inquietud futbolística de Belgrano, la intensidad y las ganas de jugar una final que yo vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Belgrano se iba a sentir más local que River y Belgrano se sintió más local que River, y de alguna manera por contagiarse de la gente, por entender el contexto, por agrandarse jugando en la ciudad de Córdoba, Belgrano entendió que la única manera de emparejar el partido era con intensidad y era con garra del medio para adelante, porque de alguna manera los primeros 10 o hasta 15 minutos del partido fueron con un Belgrano intenso a la hora de tener la pelota, a la hora de recuperar, a veces de alguna manera alto en revoluciones, y eso podía provocar obviamente algún que otro error defensivo de Belgrano, alguna pelota larga de River que podía dificultar el retroceso de un Belgrano que defendía mal esa pelota larga que bien lanzaba River por la izquierda y por la derecha. Belgrano de alguna manera entendió que a la izquierda, a la derecha de River, en la presencia de Bustos, hoy ante la ausencia de Montiel, sabiendo que River tenía un lateral que no tenía tanto rodaje futbolístico y además a las espaldas tiene muchas más dudas que Montiel, entendía que con Velázquez y con Sporle, con Celarrayán tirado a la izquierda, con la interpretación del 53 y con Sporle que pasó mucho al ataque también, podía lastimarlo. Y las primeras llegadas de Belgrano llegaron haciendo pie por ese carril izquierdo del equipo cordobés y por ese carril, por ese lateral diestro de River que de alguna manera le costaba ese retroceso defensivo, le costaba poder cerrar con precisión ese lugar con un retroceso de Juan Cruz Mesa que no era del todo efectivo, no tenía tanta presencia en ese lugar. Ahora, River entendió que Belgrano
con la intensidad, con las ganas del contexto, con el nerviosismo de una final jugada en el Kempes. De alguna manera en el primer tiempo vimos un equipo que estaba hasta por momentos pasado de rosca, jugando a revoluciones demasiado altas para jugar una final, porque claro, para morder arriba eso genera que por lo menos River tenga cierta incomodidad para salir jugando. Ahora, para retroceder, corres el riesgo concreto de quedar mal parado en una pelota larga o que con algún movimiento River pueda desorientar a la defensa de Belgrano. Y eso fue lo que empezó a pasar, porque de alguna manera River entendió que esa defensa de 4 de Belgrano, bien parada en línea, podía, con un movimiento de más que nada Freitas, desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, encontrar una pelota larga que deje mano a mano a algún delantero con el arquero Cardoso. Claro, River con laterales bien abiertos cuando tenía la pelota, sabiendo que Bustos pasa mejor el ataque de lo que defiende, y ni hablar el huevo Acuña, siendo un baluarte ofensivo importante para el equipo de Coudet, no solamente hoy, sino a lo largo de todo el semestre, a lo largo de todo el campeonato y también en la Copa Sudamericana. River podía hacer que la defensa de 4 de Belgrano se abra con los carrileros bien abiertos por la derecha y por la izquierda, y obviamente encuentre espacios por adentro, porque el retroceso de Velázquez y de Rigoni por un lado y por el otro estaba hecho siguiendo los laterales de River. Ahora Celarrayán y Pacerini actuaban, Pacerini como centrodelantero, obviamente haciendo la sombra sobre los zagueros centrales de River, y Celarrayán haciendo sombra sobre Aníbal Moreno, y prácticamente nunca pudo Longo y Sánchez, el doble 5 de Belgrano, tomar con exactitud la mitad de la cancha de River. Muchos momentos en los que Fausto Vera recibió la pelota en soledad, movimientos de Juan Cruz Mesa hacia adentro en la que el chico de River recibió la pelota también con libertad de creación y de movimiento, y ni hablar cuando River encontraba a los carrileros largos hacia afuera, hacía que Belgrano tenga grietas por el carril central. Y fíjense ustedes cómo llega el gol de River. El gol de River llega con una combinación por la izquierda, con una Acuña bien abierto hacia el sector izquierdo, haciendo que la defensa de Belgrano esté obligada a abrirse, y fue ahí cuando Galván interpreta el movimiento perfecto, una diagonal hacia adentro para poder aparecer en ese hueco que provoca Acuña con su posición bien abierto hacia la izquierda, que ataca bien el lugar y que después, por un error de cálculo de Rigoni, termina dejando mano a mano a Colidio en esa asistencia. River ganaba 1-0 y se encontraba con un partido ahora abierto. ¿Por qué? Porque la intensidad de Belgrano hacía que deje espacios defensivos, no podía tomar bien la mitad de la cancha de River, y yo hago hincapié en esto. ¿Cuántas veces en el primer tiempo Fausto Vera recibió la pelota prácticamente en soledad, y hasta Aníbal Moreno, que evidentemente estaba tocado, también de alguna manera a veces tenía el tiempo y el espacio mental para pensar y para generar jugadas de, por lo menos, situaciones de peligro, porque River en gran parte del primer tiempo se paró casi con todos sus futbolistas de campo en campo rival, en campo de Belgrano. Ahora, River y un gran problema que se lo ha encontrado hoy esta tarde en Córdoba. Le empataron las 2 veces el partido cuando tendría que haber planchado el partido, porque en el primer gol de River, en el primer tiempo, se encuentra Colidio con una muy buena construcción, también hay que decirlo, por el movimiento de Galván, por el pase de Acuña que es exquisito, por la interpretación de Galván para recibir la pelota, para entender ese error grosero de Rigoni en el retroceso y después para habilitar a Colidio. Y ahí fue cuando River tendría que haberse hecho cargo de la pelota, hecho dueño del partido y planchar la historia, algo que poco a poco empezaba a hacer en el segundo tiempo hasta el penal de Ubita Fernández. Centro córner de Belgrano, otro error de River en la pelota parada, porque al fin y al cabo no es casualidad que los goles que ha sufrido River en este semestre, rápidamente los de San Lorenzo, rápidamente el partido de hoy, rápidamente errores en la marca en la pelota parada, en un centro perfecto que cabecea Morales a la altura de entre el primer palo y el punto de penal, Belgrano se encuentra con el empate del partido. Y River siente de alguna manera que no lo había podido cerrar, que ese gol de Colidio a los 15, 12, 13, 14, 15 minutos del primer tiempo, hasta el gol a los 26 del futbolista Morales, River prácticamente le había pasado el partido por arriba, no se lo había podido adueñar, no había podido agarrar la pelota, no había podido bajarle las revoluciones a Belgrano, no había podido adueñarse de lo que implica estar ganando una final y además siendo River el que está ganando esa final, y Belgrano termina empatando rápidamente el partido. Yo creo que de alguna manera, cuando la final estaba a favor de River, una en el primer gol, 2 en el segundo gol, y luego también por haber recibido rápidamente el tercer gol de Belgrano, River siente que en los momentos claves de la tarde acá en el Kempes realmente no estuvo a la altura de las circunstancias. Repito, no desde lo futbolístico, porque fue una final que tuvo de un lado y tuvo del otro, porque fue una final con propuesta de River, con respuesta de Belgrano, pero más que nada por lo que implica emocionalmente hacerse cargo de la final, estarla ganando una vez, estarla ganando 2 veces, y que luego del empate de Ubita haya llegado rápidamente el gol de Belgrano. River, cuando tuvo que ponerle paños fríos a la tarde acá en el Kempes en Córdoba, cuando tuvo que hacerse dueño y hacerse
cargo de la final no estuvo a la altura de poder apaciguar el partido y que se juegue como River quería. El partido no se jugó nunca a la intención y al ritmo de Coudet, se jugó prácticamente siempre a una intensidad muy alta y a una sinergia de un partido que River nunca pudo controlar. Y en el segundo tiempo, cuando el partido, yo creo, pasaba su momento más calmo, cuando no había tantas situaciones de River, cuando Belgrano ya le costaba agarrar la pelota y se empezaba a sentir el cansancio, más que nada de la mitad de la cancha para adelante, de alguna manera River se encuentra con ese gol en una pelota larga otra vez, que Freitas termina ganando a costa de un codazo en su rostro, y después Colidio la maneja a la perfección. La conducción de Colidio en un muy buen partido de Colidio, que River tuvo puntos muy altos, termina habilitando a Galván, y Galván, extraordinario en el primer gol de River, apareciendo con esa diagonal hacia afuera y luego pisando el área, pensando en el remate cruzado, porque no es lo mismo pisar el área que pisar el área con la intención de rematar. Y Galván, en el momento en el que hizo el control orientado hacia adelante, que hasta se le fue un poco largo también, estuvo todo el tiempo pensando en ese remate cruzado con la punta de su pierna zurda. Y River pasa a ganar un partido que en el segundo tiempo prácticamente no había tenido ni intensidad, ni garra, ni situaciones de gol, que se parecía muy poco a lo que habíamos visto en el primer tiempo. Y River, en el momento en el que había que hacer el gol, de alguna manera se encuentra con ese gol del partido. De vuelta no lo pudo planchar. Belgrano se agrandó, Belgrano hizo los cambios que tenía que hacer, porque entró Almudo Vázquez, porque también entró el futbolista Ubita Fernández, que termina haciendo los 2 goles y siendo claramente la figura de la final y el héroe de Belgrano. River, cuando tendría otra vez que, con el resultado a su favor y sabiendo que futbolísticamente Belgrano ya empezaba a mostrar algunas grietas y desde lo físico que había entregado en el primer tiempo era obvio que Belgrano en algún momento se iba a cansar e iba a bajar esa intensidad, River, desde la inteligencia, desde el funcionamiento futbolístico, desde la tenencia de la pelota y desde la jerarquía y la misma experiencia de sus futbolistas, nunca pudo planchar la cancha, nunca pudo planchar la historia y nunca pudo empezar a traerse la final para su lado. Y por el otro lado Belgrano, que estuvo muerto una vez, que estuvo muerto 2 veces, pero que nunca se dio por vencido, de alguna manera termina encontrándose con ese penal, para mí perfectamente cobrado, porque es una mano en una posición que podemos debatir su posición antinatural o no. Yo creo que es una mano que no está del todo en una posición antinatural, pero que sí amplía volumen, y lo que hay que jugar en ese caso es la intención del futbolista, que hace un movimiento hacia abajo y eso termina produciendo que la pelota toque en el antebrazo de Rivero. River tiene en la saga central dudas y lo marcamos una y otra vez en las victorias y en las derrotas de River. Lo dijimos contra Central, lo dijimos contra San Lorenzo, lo dijimos contra la mayoría de los partidos que hemos analizado a River en este semestre. Aun cuando pierde, aun cuando gana, la saga central de River es lo que por sobre todas las cosas tiene dudas. Y hoy por la derecha se encontró un Bustos que tampoco le generó la confianza y la jerarquía que sí le significa cuando juega Montiel. Pero después River para mí tuvo puntos muy altos. Para mí fue un partidazo de Galván, que, repito, ese rol arrimado hacia la izquierda es, como decimos en todos los análisis de este canal, lo que lo ordena. Galván arrancando de la izquierda, jugando desde el centro hacia la izquierda, es su mejor versión de futbolista, es su perfil y su posición natural. Beltrán sabe usar esos huecos para entrar y para salir, y yo creo que eso fue lo que le hizo a River fue ser mejor equipo que Belgrano en la primera parte. Esos movimientos de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, de Galván por la izquierda, de Juan Cruz Mesa por la derecha, y también de Freitas, que para mí Freitas hoy fue de los mejores que tuvo River por lo que le aportó desde el movimiento. River hoy fue un equipo inquieto. River fue un equipo que en el primer tiempo, y hago hincapié en esto porque poco a poco el partido se fue estropeando, y cuando River tuvo que mostrar carácter y personalidad, realmente no lo mostró, y creo que por eso pierde la final. Pero en el primer tiempo, cuando River tuvo el cierto funcionamiento, tuvo cierta sorpresa, tuvo movilidad, y esa movilidad la tuvo gracias a que Freitas es un futbolista que los movimientos que tiene que hacer los entiende a la perfección y sabe provocar errores desde adentro hacia afuera. La mayoría de las pelotas largas que le lanzaban los compañeros, sea Fausto Vera, sea Aníbal Moreno, sea Bustos o hasta sea el propio Galván arrimado hacia adentro, entendiendo Freitas que tenía que hacer esa diagonal hacia afuera y sabiendo que justamente podía, jugando mano a mano con Maldonado, que es el que por casualidad o no por casualidad sale en el entretiempo, porque era el que estaba... Freitas estaba provocando los errores defensivos de Belgrano con ese movimiento. De alguna manera termina siendo para mí el futbolista más peligroso que tiene River, porque si bien es cierto no participa directamente en ninguno de los 2 goles, y yo creo que Galván, por haber asistido en uno y convertido en otro, podemos concluir que en el cierre del partido fue el jugador más determinante que tuvo River, pero Freitas fue
sustituyendo a Driussi con todo lo que eso significa para el River de Coudet, un jugador que de alguna manera provoca errores y te da alternativas, te da soluciones, porque tiene movimientos y porque tiene posibilidad de picar un espacio e interpretar bien. Las más claras hasta el gol las había generado el movimiento de Freitas hacia afuera. Pero River, repito y vuelvo a hacer hincapié en esto, de alguna manera las finales, que son partidos más emocionales que futbolísticos, los tenés que controlar desde el fútbol, obviamente, porque este deporte se gana jugando bien a la pelota, pero también lo tenés que de alguna manera ganar y concluir teniendo la personalidad de hacerte cargo de que estás jugando una final y de que tenés que cerrar el partido. Y cuando River tuvo que hacerse cargo de estar jugando una final y de tener que cerrar el partido, ahí se encontró con un Belgrano con más ganas de salir a buscar el resultado que River. Y no es casualidad que luego de ese penal de Ubita, que repito para mí, bien cobrado por la interpretación del movimiento de Rivero, lo dijimos el otro día en el bar de Boca, hay que analizar el movimiento previo del jugador y la intención que tiene con ese movimiento el futbolista, lo previo al contacto, que es también lo que está obligado a analizar y a estudiar el VAR. De alguna manera ese movimiento yo creo que es lo que termina encanando, podemos decir, obligando al árbitro a cobrar penal, que después Ubita lo cambia por gol, pero no es casualidad que instantáneamente el gol de Ubita Fernández, en la primera presión y la primera duda de River, Belgrano con esa pelota que va a trabar el Mudo Vázquez se encuentra con el gol del partido. Y acá hacemos hincapié a lo mismo, en el momento en el que River tendría que haberse hecho cargo de la final y tendría que haber demostrado la jerarquía individual que tiene River y la personalidad de equipo que hoy no la pudo encontrar y hoy no la pudo mostrar, Belgrano apareció en los momentos que tenía que aparecer y golpeó en el momento justo. Y yo sé que en el fútbol y en los análisis futbolísticos el hecho de golpear en el momento justo suena cliché, porque es una palabra, es una frase cómoda para entender que Belgrano hizo gol faltando 2 o 3 minutos para que termine el tiempo regular. Pero realmente créanme que cuando River tendría que haberse hecho cargo y dueño del partido, desde la personalidad, desde lo que implica jugar la final, realmente Belgrano creo que tuvo más personalidad que River y por eso se lo termina ganando, por eso termina encontrándose con el penal y por eso termina inmediatamente haciendo el 3-2, que es lo que termina coronando y por primera vez en la historia al equipo de la ciudad de Córdoba. Ahora, entiendo el análisis y entiendo la lectura, si bien creo que el planteo de River con esta pelota larga, entendiendo la defensa de Belgrano bien parada en línea y con los carrileros, los laterales bien arriba para hacer a Belgrano un equipo ancho y poder también atacarlo por adentro, fue acertada. La lectura de Coudet creo que estuvo claramente acertada y que Belgrano la emparejó, repetimos, con intensidad y con ganas y con garra, que eso es finito y en un momento puede acabarse, que es lo que en cierto punto terminaba dando la sensación de que River haciendo el gol de Galván en el segundo tiempo, bueno, era el gol que iba a terminar la historia, porque a Belgrano lo físico se le había cansado, se le había acabado, y futbolísticamente no tiene tanto como River, que River tampoco tiene tanto, pero tiene un poquito más que Belgrano. Entonces, de alguna manera entiendo que el planteo de Coudet no fue desacertado. Ahora, yo tengo varias preguntas, porque hizo cambios prácticamente con el tiempo cumplido, porque entiendo que no quiso exponer a un chico que por lo general en la reserva juega de zaguero central a jugar una final como lateral por la izquierda cuando no estuvo para más Acuña, porque entiendo el movimiento de ponerlo a Pesela por ese lugar y lanzar a Rivero en el lateral por la izquierda, pero los cambios de Kendry y de Quintero entiendo que fueron, a ver, River no tuvo tiempo para hacer los cambios y eso creo que de alguna manera es lo que termina explicando el ingreso de Quintero y de Kendry Páez con el partido ya 3-2, porque Coudet manda los cambios cuando River estaba ya 2-2 en el marcador, pero terminan entrando cuando Belgrano es el 3-2, que fue 1 minuto y medio después de ese tiro penal. Ahora, mi pregunta es de Aníbal Moreno, porque Aníbal Moreno evidentemente llegaba tocado y a mí no me deja de llamar la atención que Aníbal Moreno haya jugado los 90 minutos del partido. Repito, es algo que nosotros, o por lo menos desde mi lugar, no sabemos. El cuerpo técnico lo sabe mejor que yo y lo sabe probablemente mejor que la mayoría de los hinchas de River que hoy estaban en la cancha. Pero Aníbal Moreno hoy desde lo físico, con la intensidad con la que había jugado el partido contra Rosario Central y con lo bien que había interpretado los movimientos y los espacios para tener la pelota, pero más que nada para morder y recuperar pelotas. Eso había sido la importancia de Aníbal Moreno en el partido de semifinales contra Central, y es algo que tocado no lo podés hacer. Y creo que eso fue de alguna manera, esa intensidad que sí tuvo Belgrano y esa intensidad que le faltó a River, lo que de alguna manera lo termina por momentos, cuando había que agarrar la pelota y hacerse cargo de bajar esa intensidad, lo que de alguna manera termina haciendo que a Aníbal Moreno le pase el partido por arriba. Ojo, no fue malo el partido de Aníbal Moreno, pero yo creo que hubo momentos en los que Aníbal Moreno, desde lo físico, no se lo vio del todo cómodo, del todo convencido. Belgrano gana una final que realmente es un antes y un después en su historia, porque es el primer título nacional de liga oficial que tiene Belgrano en sus años de historia, y además la termina ganando en Córdoba y además se la termina ganando un grande
y a un grande con la que tiene historia, además por aquella promoción en el año 2011, pero de alguna manera River le significa la no posibilidad, porque si River hubiese ganado la final, era la posibilidad de arrancar un ciclo recontra exitoso y con el pie derecho, porque yo creo que no deben ser muchos los entrenadores en la historia de River que en su primer semestre, con un equipo armado por otro técnico, salían campeones del fútbol argentino. El primero fue de Michelis, que salió campeón en el año 2023, habiendo asumido en enero y salió campeón en junio. Pero Coudet se quedó a las puertas de poder arrancar con el pie derecho un ciclo que de alguna manera obviamente tiene mucho trabajo por hacer y también tiene mucho trabajo resuelto por lo que fue este semestre en el que River empezó jugando muy mal y de alguna manera acomodó algunas cosas. A ver, Coudet hoy perdió su tercer partido de 17 como técnico de River. Es un registro perfecto, prácticamente perfecto, un registro muy bueno de victorias, empates, 17 partidos dijimos, perdió solamente 3 y empató 2, así que yo creo que los números de Coudet siguen siendo tremendamente positivos, pero de alguna manera esto puede llegar a ser para Coudet una bala que le duela, un punto en donde River tenga que trabajar para sacar las dudas otra vez. Y cuando poco a poco parecía que River se salía de algunas dudas en los primeros partidos del ciclo, se encuentra con el golpe de perder con Boca, y cuando había llegado a costa de trabajo, a veces de suerte, también de fortuna, que es lo que hay que tener para jugar una final, y de haber ordenado algunas piezas otra vez después de perder contra Boca, Coudet se vuelve a pegar otro golpe. Y otra vez River va a tener que caminar y reconstruir para terminar de la mejor manera posible la Copa Sudamericana. Juega entre semana la última fecha, pero también pensando en el segundo semestre con un mercado de pases muy importante para Coudet, primero para empezar a armar su propio River y después porque hoy ha quedado demostrado que evidentemente y por la no lesión de Aníbal Moreno, que casi no tiene reemplazo, River necesita algunos jugadores en algunos lugares puntuales de la cancha para poder ganar este tipo de partidos. A ver, hay una diferencia, yo la marco siempre. El plantel de River es infinitamente mejor que el de Belgrano y las alternativas no son excusa en esta clase de partidos. Si llegaste a una final, tenés que hacer lo posible para ganarla. Pero sí es cierto que Coudet poco a poco va a tener que empezar a construir su River. Me imagino que su mercado de pases para él personalmente va a ser importante y ni hablar para volver a reconstruir luego de otro golpe duro. Para River hoy es un golpe durísimo, porque son esas finales de doble filo. Obviamente hubiese sido una alegría enorme para River volver a ser campeón del fútbol argentino después de aquel del 2023 con De Michelis, pero obviamente el hecho de perder la final termina River doliéndole mucho más de lo que le hubiese generado ganarla. Hoy es una marca, es una cicatriz para el ciclo Coudet y va a tener que trabajar para ver cómo se rearma y cómo de alguna manera se reconstruye de otro golpe duro. Perdió el clásico, se reconstruyó, jugó la final del fútbol argentino. Bueno, ahora pensando en el segundo semestre y pensando probablemente en el cierre de la Copa Sudamericana como trofeo internacional que juega River en el segundo semestre, porque seguro va a jugar octavos y probablemente también lo haga pasando como primero. Bueno, ahí River va a tener que reconstruir y ver cómo de alguna manera cicatriza este golpe, esta raya que termina siendo que Coudet, me imagino yo, no arranque su ciclo como más le hubiese gustado. Señores, Belgrano gana una final soñada, memorable, y River termina pegándose un golpe duro en el cierre del campeonato argentino. Belgrano es el campeón de este nuevo torneo que entró además por la ventana, que eliminó a Talleres, que eliminó después a Argentinos en su casa y que hoy le termina ganando prácticamente como local porque se sintió local en la final. Una final memorable y grolla River. Señoras y señores, Belgrano es el campeón del fútbol argentino y acá nos reencontramos el jueves para hablar de Boca y la U Católica y obviamente también para saber si Boca juega o no juega octavo de final de la Copa Libertadores de América. Muchas gracias y nos vemos el jueves cuando juegue Boca.